Yo no sé qué Dios es el que te han predicado aquí. Ay, Dios mío. Yo no sé cuál es el Dios que tú has leído en la palabra. Yo no sé cuál es el Dios, mi alma adora a Dios, el que tú predicas. Pero el Dios que yo le sirvo es un Dios que transforma. Es un Dios que cambia. Es un Dios que lo que comenzó lo terminará. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Ahora sí vamos a la palabra. Libro de Jeremías, capítulo 18. Hoy vamos a entrar en aguas profundas. En sus versículos 1 al 3. 1 al 6, perdón. Lo leemos así a la gloria de los tres grandes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora sí. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pero hoy Dios vino a hablarle, mi alma adora a Dios, a un nuevo comienzo. Hoy Dios vino a hablarle a los que estamos aquí, mi alma adora a Dios. Así que en vez de leer en Israel, usted imagínese que Dios dijo: oh casa, iglesia pentecostal, aleluya, un nuevo comienzo. ¿Acaso no podré hacer yo con vosotros como el alfarero hace? A mi alma adora a Dios. Un Dios que da forma. Puede tomar asiento. Escucha bien. Antes de entrar en la introducción, tiene que tener claro que en forma de simbolismo, en la Biblia, Padre amado, te damos gracias, Jesús. Bendice esta palabra, Jehová. Tú estás en este lugar, Dios. Escucha bien. En la Biblia, las vasijas de barro simbolizan la fragilidad humana y la condición imperfecta del creyente que contiene el tesoro de la gloria de Dios. Vuelvo y repito, aleluya, en forma de simbolismo, en la Biblia la vasija de barro simboliza la fragilidad humana y la condición imperfecta del creyente que contiene el tesoro de la gloria de Dios. Ahora bien, en este pasaje muy poderoso, amén, aleluya, la Biblia, a veces Dios utiliza dentro de ella ilustraciones visibles para que nosotros tengamos, aleluya, cero excusa de nosotros decirle a Dios que no hemos podido entender el mensaje. Vuelvo y repito que dentro de la Biblia Dios utiliza ilustraciones para demostrarnos, amén, de muchas maneras, aún hacernos una para que la llevemos a lo visible, para que no tengamos excusa de que Dios está hablando a nuestra vida y que lo hace de una manera entendible. La Biblia es simple, nosotros la hacemos complicada. Entonces, para que Dios, aleluya, para que entendamos lo que Dios quiere decirle. Por tanto, Jehová le habló al profeta Jeremías en el capítulo 18, amén, poderoso Jesús, y le dice: desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Diga conmigo: alfarero. Aleluya, el alfarero era el artífice que trabajaba con el barro y se dedicaba a hacer ollas, aleluya, platos y otro tipo de vasijas. Diga conmigo: alfarero. La palabra alfarero viene del hebreo yatzar, que significa el que da forma. Ay, Dios mío. Te pregunto: ¿quién es tu alfarero? Te pregunto: ¿quién te está dando forma? Mi alma adora a Dios, porque el mío se llama Jehová.
A mí me da forma Dios. Mi alma adora a Dios. Hay cosas que el hombre puede llegar, pero hay otras que solo Dios puede hacer en nuestra vida. Y este es el primer punto. Y esta palabra, el que da forma, de la palabra hebrea yatzar, es atribuida a Dios a través de la Biblia. Cuando nosotros vemos el principio, vemos que Dios creó los cielos y la tierra, y en cada división de lo que Dios estaba haciendo, amén, hacía una obra hermosa. Pero cuando Dios llega al sexto día, Dios declara por su boca en el capítulo 1, en verso 26 del libro de Génesis, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que se enseñoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si vemos, aleluya, desde el principio, poderoso Dios, aleluya, desde el primer día hasta el sexto día, Dios pronuncia una palabra y todo comienza a hacerse manifiesto. O sea que hay distintas, yo hablaba los otros días de las distintas maneras creativas de Dios, y eso lo demuestra en el libro de Génesis, poderoso Dios, aleluya. Pero Dios hablaba, pronunciaba una palabra y todo se manifestaba. Pero cuando tú llegas al capítulo 2, verso 7, dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto implica que Dios puso sus manos. Esto implica que no solamente lo habló, Él puso sus manos para crearte a ti y a mí. Él metió sus manos. Él es, iglesia, el que nos da forma. Por eso hay cosas que no solamente con la palabra, Dios tiene que tocarnos. Dios tiene, mi alma adora a Dios. Dios tiene que meter sus manos, y muchas veces duele. Escucha bien, Él es el que da forma. Y cuando Dios le dio forma, comenzó a moldear al hombre. Y cuando le da forma, dice que sopló aliento. Aliento de vida. Yo quiero que tú entiendas algo, aleluya, que Dios no sopló vida hasta que lo formó. Ay, yo sé que como no hay batería, quizás no te emociona esta palabra, pero te estoy diciendo, mi alma adora a Dios, aleluya, que tenemos que entender que Dios no le dio vida al hombre, no sopló aliento hasta que lo formó. Hasta que lo formó. De igual manera, Dios no nos va a entregar a nosotros cosas hasta que primero Dios nos forme. Aleluya. Es bonito el llamado, pero entiende que el llamado trae formación. Es bonito que Dios te hable, pero detrás de esa palabra hay una formación que Dios necesita darnos, que Dios necesita moldearnos, que Dios necesita rompernos para Él hacernos conforme Él quiere. Hasta que primero Dios nos forme. Aleluya. Por eso muchas veces tú le estás pidiendo cosas a Dios y Dios no te las ha dado, porque primero Dios tiene que formarnos. Por eso muchas veces tú estás diciendo: Señor, ¿qué pasa? Tú hablaste pero no estoy viendo. Tranquilo, es que estoy trabajando. Primero tengo que formarte, porque no puedo, aleluya, poner algo, un tesoro en alguien que esté quebrado, en alguien que esté roto, en alguien que primero yo no haya formado. Diga conmigo: el Dios que transforma. No te la voy a dar, dice el Señor, hasta que te transforme primero. El problema es que si Dios deposita algo en alguien que no está formado, o sea, que está desformado, ¿qué va a suceder? Se va a echar a perder. Yo no creo que cuando usted se va a servir agua, usted busque un vaso roto. Yo estoy seguro que usted busca un vaso que se vea bonito, un vaso que se vea limpio, un vaso que, aleluya, se vea bien para tú poder depositar algo que tú vas a ingerir. Así es Dios, porque el pueblo de Dios no es cualquier cosa. Y como Dios nos hace portadores de una gloria, portadores de algo poderoso, un tesoro, que hablaba mi esposo el viernes, tenemos que entender que eso no lo puede cargar
un vaso que está roto, un vaso que está sucio, un vaso que no se ha dejado formar por Dios. Escucha, porque se va a echar a perder. Poderoso Jesús, aleluya. Por eso es que la iglesia, antes de pedir unción, tiene que decirle: fórmame. Antes de pedir dones, tiene que decirle a Dios: fórmame. Antes de pedir ministerio, tiene que decirle a Dios: fórmame. Yo quiero que tú seas mi alfarero. Yo quiero que tú pongas tus manos en mí. Ah, mi alma adora a Dios, la palabra es buena. Pero si tú me tocas, yo voy a ser diferente. Si tú me tocas, yo no voy a ser la misma. Diga, dame forma. Dios no sopló su gloria en Adán hasta que lo formó. Aleluya. Y el problema es que nos queremos adelantar. Ese es el problema de nosotros siempre. ¿Ves? Que queremos correr antes de tiempo. Por eso usted ve que aún el ciclo de la vida te deja entender. Y así mismo Dios trabaja. Amén. Primero nacemos. Hay un crecimiento en el cual se te aplaude todo. Todo da risa. Mi alma adora a Dios. Pero llega un momento donde al bebé hay que decirle: eso no se toca. No digas eso. Porque está comenzando a aprender, a adquirir conocimiento, está tomando forma. Y esa forma no se puede echar a perder. Y hay momentos de rompimiento. Aleluya. Pero diga conmigo: yo no voy a estar en ese estado toda la vida. ¿Ves? Hay momentos en los cuales Dios nos tiene que romper, pero hay momentos donde Dios nos comienza a reconstruir. Aleluya. Hay momentos donde, Karina, pero es que yo siento que no salgo de ese rompimiento. ¿En qué te le estás colgando a Dios? Mi alma adora a Dios. Porque el que mucho repite la prueba es porque todavía no le ha pasado a Dios el proceso de formación. Que Dios me ayude a predicar. Entonces hay momentos de rompimiento. Pero en este momento Dios está hablando a la casa y está diciendo: hay momentos de formación. Y estamos en el tiempo de formación. Óyeme, por eso es que antes de que Eliseo recibiera esa doble porción, aleluya, del espíritu de Elías, aleluya, o antes de que él recibiera el manto del llamado, Eliseo, ¿qué hizo? Eliseo rompió los bueyes. Porque Eliseo lo estaba dejando saber que no había vuelta atrás. Eliseo lo estaba dejando saber que a él ya no le interesaba lo que se estaba quedando atrás. El problema muchas veces es que estamos pendientes a lo que estamos dejando atrás. No avanzamos porque todavía estamos pendientes al pasado. No avanzamos porque todavía estamos cargando, como hablaba los otros días, maletas. ¿Tú crees que la unción le cayó el primer día? No. ¿Tú crees que la unción le cayó el segundo día? No. Dice la Biblia que aproximadamente, la Biblia no dice cuánto tiempo, Eliseo, pero los estudiosos dicen que aproximadamente por 8 años. Pero la gente hoy se convirtieron a los 3 meses. ¿Qué pasa que no crezco? ¿Qué pasa que no? Deja que Dios te dé forma. Primero Dios quiere ver nuestro servicio. Primero Dios quiere ver cómo nosotros le servimos a Él. Cuán fiel nosotros somos. Porque con la boca, como dice el refrán, es un mamey. Pero en el momento de la prueba, cuando Dios te dice: ahora es que voy a apretar, y tú dices: dale Dios, dale para adelante, que lo que tú digas eso vamos a hacer, que lo que tú digas eso haremos. Hace falta una iglesia que le diga a Dios: lo que tú digas yo voy a hacer. Déjame romper, dame forma. Entonces la Biblia no dice con exactitud cuánto tiempo, pero se cree que fueron 8 años los que Eliseo le sirvió a Elías.
Amén. ¿Dónde tú ves a Eliseo en la historia? En medio de eso. ¿Dónde tú ves que se menciona el nombre? Aleluya. Y ese es el problema, que la gente anda detrás del reconocimiento. La gente anda detrás de que veamos las caras. La gente habla de que hacemos algo. Y si no me reconocen al frente que yo fui el que limpió, si no me reconocen al frente que yo fui el que hizo esto y lo otro, ¿qué está pasando? Suelta eso. Lo que tú haces lo haces para Dios. A mi alma adora a Dios. Y lo más terrible de esto es que muchas veces nosotros queremos que la formación sea en público, pero la formación es en el secreto. Por eso es que estamos esperando. Y no, Señor, pero muéstrame para que ellos vean que tú me estás. No, sigue aprendiendo. Sigue. Yo estoy trabajando. Date tranquilo, date tranquila. Quédate en el anonimato. Mi alma adora a Dios. Es que te estoy formando. Si Eliseo recibió lo que recibió, fue porque primero Eliseo supo servir. Sí, a petición popular, si Eliseo recibió lo que recibió, la doble porción, el manto de Elías que cayó, que le dijo: si tú ves que si tú participas de esto, entonces se hará como tú quieras. Ese hombre recibió lo que recibió, porque a donde Elías iba, Eliseo lo perseguía. Él decía: lo que tú tienes yo lo quiero, pero no sentado. Porque es que ahora lo queremos todo, como dicen los predicadores, como microondas. Yo quiero lo que tú quieres. Llame esa porción de tu espíritu, pero sin hacer nada. Quema, amén. Pero sin hacer nada. Así cualquiera, mi alma adora a Dios. Eliseo sirvió primero y luego recibió. Fue porque se dejó dar que forma. Eliseo hizo aún el doble de las cosas, de los milagros que hacía Elías. ¿Pero por qué? Porque se dejó formar. Entonces no querramos disfrutar de una gloria por la cual no pagamos. Se dijo, aleluya. Entonces, de igual manera, Cristo, después de su muerte, después de su resurrección, el libro de los Hechos nos afirma que alrededor de 40 días, amén, Cristo estuvo con los discípulos enseñándoles. Hay alguien aquí que sea discípulo. Mi alma adora a Dios, porque los discípulos se dejan enseñar. Los discípulos son los que cuando Él subió al monte, en el capítulo 5 del libro de Mateo se habla, amén, de lo que es el monte de la bienaventuranza. Los que subieron allá no fueron todos los que habían, porque dice que andaba una multitud, pero en el momento de subir se hizo una separación donde solamente los discípulos verdaderos subieron al monte. ¿Se oye? Entonces le dijo antes de su ascensión, en el capítulo 1, verso 8, pues le decía: pero no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Le dijo: y recibiréis poder, en el verso 8, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y todos los confines de la tierra. Cristo, aleluya, se fue, pero ¿qué envió Cristo? Cristo envió ¿qué? Al Espíritu Santo. Pero me doy cuenta que en el texto, aleluya, que no hay manifestación en ese texto, sino hay ¿qué? Formación. Porque Cristo se lo hubiera hecho fácil decir: me voy aquí, les dejo mi gloria. No. Así no. Ustedes esperen. Vamos a ver si son obedientes. Vamos a ver si son sometidos. Y cuando sea el momento, ¿qué les dijo? Esperen. Y nosotros esa palabrita como que nos desesperamos más, ¿verdad? Cuando nos dicen: no, hay que esperar, hay que esperar. ¿Ves? Porque todo lo queremos rápido. ¿Ves? Pero Cristo demostró, no, que aquí ellos andaban con Él. Ellos comían con Él. Ellos hacían de todo con Jesús. Ellos veían el poder de Jesús. Ellos aún cuando se mandaron los 70, ellos experimentaron. No era que ellos no habían experimentado, pero esa era una porción. Dios dijo: para yo depositar una gloria mayor, yo necesito que ustedes sean obedientes. Yo necesito que ustedes se mantengan juntos y que aprendan a esperar, para cuando llegue el día sean investidos del poder. ¿Ves que ese poder
no se anda regalando así. Ese poder hay que pagar el precio. ¿Se oye? Entonces, no hay manifestación si no hay formación primero. Cristo no podía depositar permanentemente. ¿Ves? Esa es la palabra, permanentemente. Antes de Cristo sabemos que el Espíritu Santo venía paulatinamente. Venía, aleluya, reposaba sobre los hombres, los usaba. Amén, poderoso Dios, aleluya. Pero cuando Cristo viene, la verdad está presente. Amén, la ley está presente. Todo estaba presente. No hacía falta, mi alma adora a Dios. Pero cuando Él se va, Él entiende que ellos no pueden quedar solos. Por eso les dijo: esperen aquí. A mi alma, no se muevan de aquí, porque hay uno mayor, hay algo más grande que ser investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo no podía permanentemente depositar su aceite? Permanentemente dejar al Espíritu Santo. Porque Pedro tenía que aprender a dejar de cortar orejas. Porque si Pedro era lleno de la unción y todavía seguía practicando picar orejas, las cosas no iban a funcionar. Por eso primero Dios tuvo que transformar. Cuéntame, ¿cuándo fue que Pedro volvió a picar ojo de oreja? Después que fue investido. Por eso hay gente que dice que están llenos del poder, que tienen el Espíritu Santo, que portan la presencia, pero ¿sabes qué? ¡A los frutos! No lo que tú digas, no lo que yo diga. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Amamos? ¿Perdonamos? ¿Qué hacemos? Eso es lo que habla de ti, de mí. Palabras podemos decir, las acciones son las que prueban quiénes somos tú y yo. Entonces, aleluya, tú sabes cuál fue el problema. Aleluya, porque Dios, escucha bien. Nosotros cuando vemos la historia de Jeremías, yéndonos para atrás, pero vamos a volver más adelante para volver a terminar. Escucha bien. Dios tiene que enviar al profeta Jeremías, amén, para que vea esto con sus ojos. ¿Por qué? Solamente Dios conoce. Porque el pueblo no estaba ahí, solamente estaba el hombre que Dios iba a utilizar para hablar esta palabra a su pueblo. Pero Dios quiso mostrarle. Quizás Dios, conociendo el corazón de Jeremías, decía: yo sé que Jeremías, como está viendo el comportamiento, hay gente que tú dices, ese no lo cambia nadie, esa no lo cambia nadie. Pero Dios dijo: baja a la casa del alfarero, que lo que tú estás viendo ahí, tú vas a ver que se va a quebrar. Pero como Él lo vuelve y lo hace, así hago yo. Porque a veces hay que ver para creer. ¿Ves? Entonces, yo quiero que tú escuches algo. Aleluya, el olivo, escucha esto. Aleluya. Si el olivo no está bien procesado y usted lo prueba, tiene un sabor como amargo. Aleluya, tiene un sabor amargo al paladar. Entonces, ¿qué hacen los agricultores? Lo que hacen cuando quieren comerse un olivo, lo ponen donde, lo cogen, poderoso Dios, y con un palo o con un alfiler le comienzan a hacer agujeros, le comienzan a hacer roto y lo meten dentro de un vaso de agua y le echan sal. Eso es para entendido. ¿Qué dice? Aleluya. Que esta gente, cuando quieren comer del olivo, amén, ellos lo echan en un vaso lleno de agua y comienzan a echarle sal. ¿Sabes por qué? Porque la sal comienza a meterse adentro y comienza a sacar lo que estaba amargo, y Él le cambia el agua varias veces. O sea que aún se tiene que seguir procesando, aún se tiene que seguir cambiando del agua, mi alma adora a Dios, y echarle sal para que lo amargo comience a salir. Y así tiene que hacer Dios con nosotros. Hay gente que no es que Dios no los llamó, aleluya, que no es que Dios no tiene nada contigo. El problema es que no te deja dar forma. El problema es que Dios, que todo lo conoce, sabe nuestras imperfecciones, Él quiere darnos forma. Él quiere sacar lo amargo dentro de nosotros. Pero nosotros nos hacemos fuertes y difíciles con Él en muchas ocasiones. Entonces, hay gente que así tiene que hacer Dios porque todavía están amargos. Y si Dios te usa con esa amargura es la que tú vas a transmitir. Si Dios te usa con ese dolor que todavía tú portas, tú vas a seguir hiriendo.
Si Dios te usa, amén, con ese rencor que hay dentro de tu corazón, tú vas a transmitir rencor. Mi alma adora a Dios, y Dios no puede permitir esto. Por eso Dios dice: no, déjate formar primero, déjame darte forma. Iglesia, Dios está dispuesto a darnos forma, pero la problemática descansa sobre si estamos dispuestos o no a dejarnos transformar por Él. Esa es la problemática, esa es la pregunta. No es que Dios no tenga la disposición, es que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a que Dios nos rompa, no estamos dispuestos a que Dios nos toque y nos transforme, que Dios comience a sacar lo que a Él no le agrada, porque hay cosas que tú te sientes complacido, pero a Dios no le gustan, y Dios dice: como tú eres mío, tú me perteneces, yo te quiero hacer como a mí me gusta. Entonces, la pregunta es si estamos dispuestos o no a dejarnos darnos forma. Entonces la pregunta más bien sería: poderoso Jesús, aleluya, si estamos permitiendo o no que Dios haga como Él quiere hacer. Diciendo esto, segundo punto de la palabra alfarero, que significa yatzar, es que el alfarero tiene que tener control absoluto del barro con el cual está trabajando. ¿Ves? El primer punto, poderoso Jesús, aleluya, ¿era cuál? El primer punto era que, poderoso Dios, aleluya, que tenía que dejarte dar forma. Poderoso Dios, aleluya. Cuando hablábamos de la palabra yatzar, en su primera referencia o en su primera definición decía el que da forma. Pero ahora en este punto número 2, amén, la palabra yatzar, que el alfarero se utiliza para describir esa palabra, es que tiene control absoluto del barro con el cual está trabajando. Pablo, en el libro de los Romanos capítulo 9 verso 20, dijo más antes: hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y este es el problema. Altercamos con Dios porque nos molesta muchas veces y nos incomoda la forma que Dios nos está dando. Porque dentro de esa forma tenemos que humillarnos, dentro de esa forma tenemos que menguar, dentro de esa forma el que se crea altivo no puede ser formado por Dios. Hay una gloria que Dios quiere depositar, pero hay demasiado orgullo, y en el orgullo se está durmiendo la iglesia. Yo no hice, yo no dije, yo no fui. Aleluya. Ay, mi alma te alaba, Espíritu Santo. ¿Ves? Altercamos con Dios, Dios queriendo darnos forma y tú peleando con Dios. Mi alma adora a Dios. Dios, aleluya, separándote de amistades del mundo y tú diciendo: Señor, ¿por qué? Déjame darte forma. Dios sacando cosas dentro de nosotros, malas costumbres que muchas veces cargamos, cosas con las que les venimos, que quizás crecimos en cierta cultura y ciertas palabras las decíamos, pero ahora nosotros no podemos tener el mismo lenguaje. ¿Ves? Nosotros no podemos tener la misma forma que antes. Mi alma adora a Dios. No nos podemos parecer a lo que Dios sacó del mundo. Poderoso eres, Dios, aleluya. Dios tratando de limpiarnos, Dios tratando de hacer la obra, y tú diciéndole a Dios qué es lo que estás haciendo, y Dios diciéndote: ahora yo soy el dueño de tu vida, déjame darte forma. Escucha bien, porque lo que no es de Dios, Dios lo va a sacar del camino. Toca al que está a tu lado y dile: deja de estar peleando con Dios. Dile: deja de estar peleando con Dios. Aleluya, deja que Él haga como Él quiera, porque Dios sabe lo que está haciendo. Mi alma adora a Dios, iglesia. Mejor se humilde y reconoce: amén, lo intenté con mis fuerzas pero no pude, traté pero no pude. Señor, tú eres más fuerte y me vence. Eso fue lo que tuvo que decir Jeremías cuando dijo que no hablaría más en el nombre de Dios. Pero cuando le llegó eso, él dijo: más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que Dios te venza? Porque si a veces Dios nos da un poquito y no podemos contener, imagínate si Dios se derrama por encima de nosotros completo.
no lo podríamos soportar. ¿Ves? No lo podíamos soportar. A veces nosotros creemos que en la forma que Dios nos está dando, decimos, wow, Señor, esto no lo soportaría a nadie. No, Dios, si Dios lo está haciendo es porque Dios sabe que lo podemos soportar. Es porque Dios sabe que tenemos la capacidad. Mi alma adora a Dios, aleluya. ¿Ves? El problema llega, amén, cuando tú no te dejas ser formado. El problema llega cuando nos ponemos rebeldes y altivos con Dios. Amén, como que conmigo ya tú no tienes que hacer nada porque ya yo lo hice todo. Yo estoy bien, a mí no me digas nada porque yo estoy bien. No, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y el yo estoy bien te está llevando a la perdición. El yo estoy bien te está llevando a que Dios no te forme como Él quiere hacer. Escucha esto. Escucha esto. Porque esto nos va a cambiar la vida a todos. Escucha bien, iglesia. Cuando Jacob estaba huyendo, escucha esto, cuando Jacob estaba huyendo de su casa a base de la circunstancia por la cual Jacob estaba pasando y por lo que él mismo había cometido, porque ese es el problema. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie ¿qué? ¿Ves? Nadie huye si no es porque son nuestras propias acciones que nos están acusando. ¿Ves? Aleluya. Entonces cuando Jacob, según lo que había cometido, estaba huyendo de su casa, había una promesa sobre él. Pero ¿qué era el problema? Que él quería tomar la promesa a su manera y no a la manera de Dios. ¿Ves? Y eso pasa muchas veces, que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero es que nosotros queremos hacer las cosas como nos da la gana. Y con Dios no podemos hacer las cosas como nos da la gana, porque aquí el dueño de nosotros es Dios. Entonces, usted conoce ese corito. Y ángeles subían y ángeles bajaban, ¿verdad que sí? Que vio él en una escalera donde los ángeles subían y bajaban. Pero la pregunta que yo hago es, ¿dónde puso su cabeza Jacob? ¿Dónde fue que él se acostó? ¿Sobre qué? Sobre la piedra. Esa palabra piedra, escucha bien, del hebreo, en ese contexto, en la historia, dentro de ella, significa la rueda del alfarero. Por eso fue que Jacob no fue el mismo. Cuando tú te sientas, cuando tú te acuestas sobre la roca, que tipifica la rueda del alfarero, cuando tú te levantas de ahí, tú no vas a seguir siendo el mismo, pero tienes que dejarte dar forma. Mi alma adora a Dios. Piedra. En ese contexto, rueda del alfarero. Lo que Jacob no sabía, aleluya, esa noche era que se estaba acostando en el lugar donde Dios lo iba a dar forma. Aleluya. A lo mejor nosotros llegamos aquí y estamos diciendo, poderoso Jesús, Señor, ¿qué tú estás haciendo? Y lo que tú no sabes es que esta es la piedra que Dios está utilizando para darte forma. Lo que tú no sabes es que este es el lugar que Dios está utilizando para romperte. Lo que tú no sabes es que llegaste al lugar donde Dios te quiere formar. Él no sabía, poderoso Jesús, que él se estaba acostando sobre el lugar donde Dios le estaba dando forma. ¿Dónde está la iglesia que es como Jacob? Mi alma adora a Dios, aleluya, que dice, estoy cansado de robar, estoy cansado de mentir, estoy cansado de hacerlo a mi manera, estoy cansado de hacerlo a mi forma. Dame forma tú, Señor. Lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo. No me dejes estorbar lo que tú quieres hacer. Cansémonos ya de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Ves? Porque el que quiere hacer las cosas a su manera termina estorbando el plan de Dios. Termina entorpeciendo la obra que Dios está formando. ¿Ves? Aleluya. Poderoso Jesús. Alguien que diga, me voy a acostar sobre la piedra. Amén, que es esa rueda del alfarero, que es ese lugar donde Dios nos va a dar forma, que es ese lugar donde Dios nos va a romper, que te va a doler, pero ¿sabes qué? Es necesario. Es necesario. Pablo le dijo a los romanos, ¿quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes para contender con el que les está dando forma? ¿Ves? Aleluya.
Escucha bien. Job era un hombre que en un momento dado, a Job, ¿tú sabes cuál era el problema de Job? Que Job desconocía, pero la prueba lo sacó a la luz. Porque si algo hace la prueba, es sacar a la luz aquello que nosotros mismos desconocemos que hay dentro de nosotros. ¿Ves? Porque muchas veces no es quizás ni por orgullo. Es que, como dije, muchas veces venimos acostumbrados a que yo hago esto y no pasa nada. Yo digo esto y no pasa nada. Yo me manejo de esta manera y nada sucede. Pues estoy bien. Pero Dios nos quiere confrontar en ocasiones en nuestra vida y nos tiene que llevar a esa rueda del alfarero, rompernos para dejarnos entender que no era como nosotros creíamos, que no era como tú y yo decíamos. Mi alma adora a Dios. Y Job tuvo que entender eso, porque si un problema tenía Job, era que Job no reconocía. Por eso al principio la reacción de él era como que, pero ¿qué hice yo? Si yo no he hecho nada, ¿me entiendes? ¿Ves? Porque muchas veces nos creemos como tan santurrones o tan... están los ángeles y después vamos nosotros en jerarquía. No sé qué es lo que nos pasa muchas veces, que creemos que todo está bien. Pero dile que a tu lado, no todo está bien. Dile, no todo está bien. Dile, deja que Dios te forme. Y Job, escucha bien, Job, poderoso Dios, aleluya, tuvo que entender esto. Poderoso Jesús, aleluya. Job era un hombre, poderoso Dios, que Dios mismo lo describió como recto. Poderoso Dios, aleluya, temeroso, poderoso Dios. Pero él tuvo en un momento, Dios le dijo, con esa soberbia que muchas veces tenemos, de creernos como que, y le preguntamos y le cuestionamos a Dios, y como que, pero yo no me gané esto, yo no hice. Y Dios le tuvo que decir, ¿dónde estabas tú? Dios lo tuvo que confrontar y le tuvo que decir, ¿dónde estabas tú? Házmelo saber si tienes inteligencia. Mi hermano, y que Dios nos hable así. Que Dios nos tenga que confrontar y decirnos dónde tú estabas. En otras palabras, ¿quién tú eres para cuestionarme a mí? Si tienes inteligencia, le dijo a Job, contéstame. Aleluya. Y Job le tuvo que contestar, aleluya, yo hablaba lo que no entendía. Porque cuando, aleluya, entendemos que Dios es más poderoso, que Dios es más sabio, que Dios es más inteligente, cuando Dios nos confronta, porque nos creemos soberbios y nos creemos muy sabios, y Dios nos dice dónde tú estabas, en otras palabras, quién tú eres, tenemos que decir, yo hablaba lo que desconocía, yo hablaba lo que yo no sabía. Cosa grande para mí. Oye, te preguntaré y tú me contestarás. Te oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre a reconocer? Si no fue porque fue procesado. Porque no es lo mismo hablar de un Dios sin proceso, hablar de un Dios porque el vecino me contó, hablar de un Dios porque la hermanita testificó. Pero yo quiero que tú me cuentes quién es Dios en tu vida, porque lo que Dios es en mi vida no es lo mismo en la tuya, porque lo que Dios hace en mí no es lo mismo que hace en ti. Hay una transformación que es personal de Dios con el hombre, de tú a tú, aleluya, donde, aleluya, es Dios que está tratando con nosotros. De oídas te había oído. Y esto lo hablamos muchas veces, porque esto habla verdaderamente de que no es lo mismo hablar de un Dios que muchas veces desconocemos. ¿Ves? Muchas veces hablamos porque hemos oído de Dios, pero no porque hemos experimentado. Pero ¿cuál es esa experiencia que nos hace conocer a Dios? Si no es el proceso por el cual Dios nos entra. ¿Ves? Porque yo no puedo hablar de un Dios que, aleluya, moldea el carácter si yo no dejo que Él me lo rompa primero. Yo no puedo hablar de un Dios que provee si yo no permito que la escasez llegue a mi vida. Yo no puedo hablar de un Dios que sana si yo no dejo que Dios me toque con enfermedad. El problema es que estamos acostumbrados a echarle la culpa al diablo, y todo lo que nos pasa son el diablo y los demonios. No, hay veces que Dios nos está probando. En la rueda del alfarero no nos mete Satanás, te mete Dios. ¿Se oye? Alguien que diga, dame forma. Vamos a hablar algo. Escucha bien, escucha esto.
escucha esto. Cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, entiende que él es el que da forma. ¿Ves? Poderoso Jesús, aleluya. Entiende, poderoso Dios, aleluya, que Dios es el que está formando a su pueblo. Es lo que Dios le está permitiendo ver, no en visión, literalmente. Al él ver a un alfarero moldeando una vasija de barro, Dios le está mostrando a él que él es ese alfarero y ese barro es el pueblo. Pero lo primero que él ve, poderoso Jesús, lo primero él ve, porque realmente cuando Jeremías descendió, Dios le dijo: y allí te haré escuchar. Pero cuando él llegó, lo primero que hizo no fue que escuchó la voz de Dios, lo primero fue que hizo que vio. Dios primero le mostró, Dios primero le enseñó, para luego Dios hablar a su vida. Entonces, cuando primero lo que hace Dios es que le permite ver, y luego, poderoso Jesús, aleluya, es que Dios le habla. El Dios le estaba enseñando primero cómo el alfarero le daba forma a ese barro. Y cuando él llegó a la casa, amén, de ese alfarero, dice que él vio que estaba trabajando. Lo que implica, y amada iglesia, es que Dios siempre trabaja aun cuando tú no lo estás escuchando, aun cuando tú no lo estás viendo. Dios está trabajando aún en el silencio. Estamos acostumbrados a que queremos escuchar la voz de Dios. ¿Ves? Y muchas veces nos hemos puesto dependientes de que el hombre hable, de que el hombre nos ministre. Pero ¿qué tal las veces que Dios quiere guardar silencio, pero dejarte saber que Él está trabajando? Dejarte saber que su silencio no implica que la falta de su presencia, que su silencio no implica la falta o ausencia de Él. No, Él está ahí, tú no lo ves, muchas veces aún no lo puedes sentir, pero Él está trabajando y dándonos forma. Ya estamos terminando. Escucha bien. Pablo declaró en Filipenses, en el capítulo 1, verso 6: estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué fue lo que Jehová dijo? Cada vez que terminaba un día de la creación y vio que era, aun cuando tú sientes que es malo, Dios dice que es bueno. Aun cuando tú crees que las circunstancias son malas, Dios dice: yo veo que es bueno. Aleluya. Por eso hay veces que no entendemos por qué tenemos que sufrir, por qué tenemos que llorar, por qué tenemos que pasar por procesos en nuestra vida que realmente nos marcan fuertemente, que aún las recordamos. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es crear en nosotros, amén, es una dependencia de Él y no de los hombres. Que entendamos que el poder es de Él y no de los hombres. Que entendamos que aunque nos duele, no es que el diablo te está azotando ni los demonios, es que Él nos está dando forma. Entonces Dios está viendo lo bueno en ti, aunque tú sientas que es malo. Dios que está viendo una buena obra que Él está formando, aunque tú sientas que duele, aunque tú sientas que hieres, aunque tú sientas que no puedes y no tienes la fuerza. Mi alma adora a Dios. Dios está viendo una obra hermosa. Escucha bien. El problema muchas veces es que creemos que Dios, aleluya, no está trabajando porque no estamos viendo cambios a nuestro alrededor. ¿Se oye o no se oye? Porque el problema es que siempre estamos buscando que nuestro alrededor cambie, pero Dios quiere que nosotros cambiemos. Tú estás esperando que el panorama cambie, pero Dios dice: no, es a ti que te estoy cambiando. Tú estás esperando a que alrededor se vea algo diferente. Dios dice: no, es que es a ti que te estoy formando. Por eso cuando vamos a la oración muchas veces, si nosotros entendiéramos muchos principios dentro de la Biblia, nuestra oración cambiaría. Nuestra oración fuera muy diferente. Porque cuando nosotros entendemos que realmente, escucha bien, que realmente lo que cambia no es nuestro alrededor, sino que para que nuestro alrededor cambie, nosotros somos los que tenemos que ser transformados.
Tú cuando vas a la oración no dices: Señor, cambia a fulanito, cambia a fulana, Señor, cambia esto, cambia lo otro. No, tú dices: Señor, cámbiame a mí, que yo pueda ver las cosas como tú las ves, que yo pueda sentir como tú sientes, que yo pueda entender lo que yo no entiendo, pero tú sabes lo que es. ¿Ves? Tu oración cambia. Tu oración cambia, porque estás entendiendo que Dios no cambia el entorno, Dios te cambia a ti. Por eso cuando somos procesados y fulanito te hizo y tú estás esperando y tú dices: Señor, ¿cuándo va a ser? Y Señor, esto y cuándo lo otro. No, no es a ti. Es a ti que te voy a cambiar. Es a ti que te voy a transformar. Es a ti que te voy a hacer cambiar de parecer. Es contigo que quiero trabajar. ¿Ves? Poderoso Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Oye, dejemos de compararnos con los demás. Dejemos de comparar que tu proceso y que el proceso de fulano no. Porque lo que Dios quiere hacer contigo no es lo mismo que quiere hacer conmigo. Lo que Dios quiere hacer con tu hermano no es lo que quiere hacer contigo. Entonces dejemos que Dios sea Dios y que Él nos dé la forma que a Él le parezca mejor. Con esto termino. Escucha bien, escucha bien, escucha bien. Job en el capítulo 23. En ese capítulo, esto es poderoso, iglesia. Escucha bien. En el capítulo 23, en el verso 8 al 10, mira cómo dice: he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ahora escucha bien, porque esto me cambió la mente a mí, te lo va a cambiar a ti. Porque es que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar, aleluya, de la diestra de Dios, pero ¿quién habla de la izquierda? ¿Se oye? Hello. Hablamos de la mano del poder. Hablamos la mano de la manifestación. Escucha esto, escucha bien. En inglés, yo te lo quiero leer en inglés, pero te lo voy a traducir. En inglés dice: behold, I go forward, but he's not there, and backward, but I cannot perceive him. On the left hand, where he don't work, on the left hand when he don't work. O sea que no es con la mano derecha que Dios trabaja. Ay, Dios mío, Sahaya. Escucha bien, escucha bien. Where he don't work, but I cannot behold him. He hide himself on the right hand, that I cannot see him. ¿Tú sabes lo que estaba diciendo Job? En esta versión, como lo traduce, está hablando de que hay un Dios que la derecha, que es la mano, poderoso Jesús, aleluya, que Él describe, con la cual Dios no trabaja. Aleluya. Esta mano derecha que habla de qué, del poder, que habla de qué, de la justicia, que habla de qué, de la intervención divina, que habla de qué, de lo que Dios es capaz de hacer por nuestras vidas. Pero Él decía, en la mano derecha con la cual Él no trabaja. Pero hay una mano izquierda que tú y yo no estamos viendo. Esa es la mano con la que Dios trabaja. Estamos acostumbrados a ver la mano derecha de Dios, la mano que nos sustenta, la mano que interviene, la mano de poder, la mano de justicia. Pero la mano izquierda, Job decía, a esa que no la veo es con la que Él trabaja. Ay, Dios mío, Padre. David dijo en el Salmo 18:35: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. Tu diestra me sustentó. Aleluya. Tu diestra me sustentó. Escucha bien. Aleluya. En el Salmo 25 dijo: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su. Todos hablamos de la diestra. Todos hablamos de ese brazo derecho de Jehová, que es el que nos sustenta, el que nos libra, el que interviene en nuestras vidas. En el que cuando estábamos rotos y quebrantados, Dios nos sacó del lodo cenagoso. Dios nos sacó de ser la porquería que éramos en el mundo. En mi alma adora a Dios. Dios nos sacó de ser aquellos que eran menospreciados en el mundo y nos puso aquí como vasijas de honra, y nos puso aquí para que portamos una gloria. Pero estamos acostumbrados, iglesia, a ver a Dios obrar con la mano derecha
fuerza, pero ¿qué tal esa mano que no estamos viendo? Esa es la que te está dando forma. Esa es la que te está, aleluya, quitando y dando lo que Dios quiere que tú y yo tengamos. Quizás has visto a Dios obrar y sacarte de situaciones difíciles. Quizás has visto a Dios obrar y sacarte, mi hermano, que has tenido que testificar del poder de Dios. Pero ¿quién habla de esa mano que no vemos? ¿Quién habla de esa mano y se para y dice: hoy yo testifico de esa mano izquierda que no vemos, de esa mano izquierda que me está dando forma, de esa mano izquierda que me está formando, que me está rompiendo, iglesia? Aquí estoy de pie, pero Dios me está formando. Aquí estoy de pie, pero Dios me está limpiando. Aquí estoy de pie, pero Dios está haciendo una vasija de honra. Esa es la mano con la cual Dios nos da forma. Es poderoso. Escucha bien, y con esto los dejo. Los quiero dejar con unos principios que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, conforme a ser una vasija de barro y permitirle a Dios que Dios nos dé forma. Número 1, el primer principio es la redención y la entrega. Escucha bien, debemos entregar nuestra vida por completo a Dios, poderoso Dios, y permitir que Él tenga control total de nuestra vida. Ese es el primer principio para tú poder ser una vasija que te deja dar forma. Es entender que a Dios se le tiene que dar el total control de nuestra vida. No lo limite. Cuando Él quiere entrar en ese cuarto oscuro que tú no quieres que Él abra, déjalo que entre. Mi alma adora a Dios. Déjalo que sea Él el que trabaje. Mi alma te alaba. El segundo principio es que tenemos que tener obediencia y confianza. Amén. Es vital nosotros entender que tenemos que obedecer la palabra de Dios y confiar en su tiempo y aceptar todo tipo de acomodación, todo tipo de ajustes que Dios quiera hacer en nuestra vida. ¿Ves? Eso habla de obediencia y sujetarnos a Él y confiar en lo que Él está hablando. Amén. Punto número 3. Tercer principio es que tenemos que tener una aceptación de corrección. ¿Se oye o no se oye? Porque es que, qué problema, que todo es lindo hasta que nos dicen, pero esto no. Porque muchas veces nos hemos mal acostumbrados al sí. Y cuando Él no llega nos molestamos. Cuando Él no llega, como que tú sientes la puñalada y tú dices que la tiene conmigo. No es que la tiene contigo, es que tú tienes que tomar forma primero. Y parte de eso es aceptar corrección en nuestras vidas. Y si algo Dios hace, utilizar los consejos y las disciplinas, amén, para corregir y suavizar en nuestra vida esa área, ese barro. Dios le tiene que dar forma, y para eso tenemos que ser flexibles. Para eso tenemos que aceptar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dejar que si Él quiere entrar por acá, que entre. Déjalo que Él sea Dios. Próximo punto es que tenemos que tener humildad y reconocer que somos imperfectos. Estos son los principios para aquellos que verdaderamente hoy le van a decir a Dios: Dios, dame forma. Que hoy reconocen que Dios es un Dios que transforma y un Dios que da forma. Y esa humildad y el reconocer que somos imperfectos es necesario nosotros hacerlo. Amén. Y necesitamos, amén, esa intervención de parte de Dios para nosotros ser formados en esa vasija de barro que Dios quiere hacer. Dos puntitos más. La confianza en el propósito de Dios. Si tú no tienes confianza en lo que Dios va a hacer, no te vas a dejar dar forma. Tú tienes que tener plena confianza en que como es Dios. Mi hermano, los otros días yo había visto un video de una persona que decía: muchas veces nos encontramos en el mar, y como nos encontramos en el mar, nuestro primer pensamiento es que, alguien que lo diga por favor. Pero, y como tú piensas en eso, ¿qué tú haces? Nadas, ¿verdad que sí? Nuestro primer instinto es nadar, nadie se queda tranquilo. Pero hay veces que lo que Dios está esperando es que tú te tires para atrás y aprendas a flotar. Tú nadando y matándote, y Dios diciendo: muchacho, cógelo con calma. Si yo lo que quiero es que tú déjate formar. Soy yo el que estoy obrando, soy yo el que estoy trabajando. Déjame darte forma. Deja de estar tanto moviéndote. Yo te quiero tranquilo.
Hay momentos que aprendemos que tenemos que aprender a lay back, echarnos para atrás y dejar que sea Dios que nos forme. Entonces es necesario confiar, amén, en Dios, a pesar de las circunstancias difíciles que dentro del proceso se van manifestando y desarrollando. Amén, poderoso Dios, nosotros tener esa plena confianza de que Dios, siendo Dios, sabe lo que está haciendo. Porque es que hablamos de un Dios, pero no lo dejamos ser Dios. Entonces Dios dice: qué lindo, tú hablas de mí precioso, pero déjame demostrarte quién soy yo. ¿Ves? Aleluya. Y a veces hablamos mucho y dejamos de escuchar. Y hay momentos que tenemos que parar de hablar para comenzar a escuchar la instrucción de parte de Dios. A veces queremos saber cuál es el próximo movimiento. ¿Y cómo lo vas a saber si no escuchas? ¿Cómo vamos a saber cuál es nuestro próximo movimiento si no aprendemos a escuchar? Iglesia, tenemos que hacer silencio en ocasiones. Hablamos demasiado, nos llenamos la boca demasiado hablando. Y hay momentos que necesitamos callar para que Dios pueda hacer lo que Dios está haciendo. Y el último punto es que tenemos que tener conciencia del amor del alfarero hacia nosotros. Entender que Dios nos moldea porque nos ama. Por eso a veces creemos que Dios no está haciendo la guerra. Decimos: Señor, pero ven acá, ¿tú me amas o no me amas? Porque me estás dando duro. Y Él dice: porque te amo, que lo amo. Mire, mi hermano, con esto cierro. Si la pregunta que yo le hago a la iglesia: ¿Dios amaba a Cristo o no lo amaba? Era su único hijo. Era su único hijo. Usted, teniendo un hijo único, ¿usted lo entregaría para que muera por otro? Dios amaba a Jesús. Y aún así, cuando Jesús se encontró en el momento más difícil de su vida, Jesús exclamó y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y yo enseñaba los otros días que nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios y el amor no está sujeta aleluya, a su poder, está sujeto a su amor. La voluntad de Dios, si fuese por el poder, si se basara en el poder, Dios es capaz de hacer lo que muchas veces le pedimos. Pero por amor, como su voluntad está sujeta a su amor, Dios no hace lo que muchas veces le pedimos. Dios no nos quita lo que muchas veces le pedimos, porque como la voluntad está sujeta al amor y Él te ama, Él sabe que no te lo puede dar. Él sabe que no estás preparado. Padre, si es posible. Estaba hablando del poder. Dios tenía el poder de librar a Jesús. Lo hizo porque su voluntad estaba sujeta al amor. Y el amor de Dios quería salvar, ay, te amo, Jesús, a esta humanidad. Dios quería salvar a cada uno de los imperfectos que estamos dentro de este lugar. Dios quería salvarte a ti, iglesia, y me quería salvar a mí. Y como Dios te quería salvar a ti y quería salvarme a mí, no escatimó a su único hijo, sino que lo entregó por amor. Lo entregó por amor. Dios tenía el poder de librarlo. Dios tenía. Jesús en un momento dijo: mira, parafraseando, si yo abro mi boca, ahora mismo llegan aquí legiones de ángeles a librarme y pelean por mí. Pero esa no era la voluntad de Dios. Póngase de pie. Por eso muchas veces usted se va a encontrar dentro de un proceso donde tú le vas a decir: Dios, ¿qué está pasando? ¿Tú me amas o no me amas? ¿Qué pasa? Que esto me está doliendo. Y Dios te está diciendo: porque te amo, es que te duele. Porque solamente Dios conoce las áreas en las cuales Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Bajo el tema un Dios que transforma, un Dios que da forma. Hay un Dios que esa vasija de barro, Él le está dando forma en la rueda del alfarero. Hay un Dios que esa vasija de barro en la cual hoy estamos hablando, y cuál es el tema de esta campaña, es la que Dios está utilizando para darnos forma, es la que Dios está utilizando para transformar nuestras vidas, para quitar las imperfecciones, para quitar, aleluya, aún esas palabras, esas acciones que muchas veces cometemos y que no agradan a Dios.
Y Dios le tuvo que enseñar a Jeremías con sus propios ojos de lo que él era capaz. En una ocasión Dios le habló al profeta Oseas y dijo: la traeré al desierto. ¿Para qué? Para hablar a su corazón. Y para Dios muchas veces hablarnos ahí donde se asientan nuestras emociones, Dios tiene que llevarnos al desierto para que aprendamos que Él es el único que nos puede dar forma. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu pueblo, Dios amado. Gracias por el privilegio que tú me permites de poder predicarla. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Alguien que diga: dame forma. Dame forma. Alguien que por